Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio clave y muy completo donde comprenderás perfectamente la aplicación de la segunda ley de la termodinámica. Pasemos a dar lectura al mismo. Se utiliza 1 kilogramo de refrigerante R134A para mantener un espacio en menos 10 grados centígrados. El refrigerante entra al serpentín como vapor húmedo a una presión de 140 kPa y luego que el refrigerante absorbe 160 kJ de calor del espacio enfriado, sale como vapor saturado a la misma presión. Ante esta situación se nos interroga, ¿cuál es el cambio de entropía del refrigerante? ¿Cuál es el cambio de entropía del espacio enfriado? ¿Cuál es el cambio de entropía total o del universo? Obsérvese que el cambio de entropía total es el mismo cambio de entropía del universo. ¿Qué sucedería con el cambio de entropía del universo si la presión de entrada del refrigerante fuera de 240 kPa, es decir, una presión mayor que la indicada en nuestro enunciado? Y por último, ¿qué sucedería con el cambio de entropía del universo si el refrigerante R134A entra como líquido saturado y sale como vapor saturado a 140 kPa? ¿Cuál sería la cantidad de calor transferida en este caso? Muy bien, ilustremos lo que está sucediendo. En pantalla se visualiza el serpentín por donde circula el refrigerante R134A. Obsérvese que el mismo entra en el estado de mezcla, o lo que es lo mismo, vapor húmedo. Recuérdese que mezcla o vapor húmedo son sinónimos, es decir, una mezcla de líquido y vapor. Ahora bien, esta mezcla, al absorber 160 kJ del espacio a enfriar, por supuesto se calienta, desapareciendo así la fase líquida y convirtiéndose todo el refrigerante R134A en vapor saturado, que es su salida. Ahora bien, en este caso, esa masa de 1 kilogramo de R134A entra a una presión de 140 kPa en el estado ya indicado y sale por supuesto a la misma presión. Y esto era de esperarse. Recuerda que acá lo que está sucediendo en el refrigerante es un cambio de fase, un cambio de estado. Y ya sabemos que cuando cualquier sustancia está cambiando de fase o de estado, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Genial, continuemos. Obsérvese que el espacio a enfriar se mantiene a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y ante esta situación se nos solicita primero calcular la variación de entropía del refrigerante, luego calcular la variación de entropía del espacio enfriado y finalmente calcular la variación de entropía del universo, entendiendo su universo el sistema que contiene tanto al refrigerante como al espacio enfriado. Muy bien, comencemos a dar solución a este interesante ejercicio. Comencemos con el apartado A. Vamos a calcular la variación de entropía de nuestro refrigerante. Como se trata de una sustancia pura, debemos recurrir a las tablas termodinámicas para conocer sus propiedades. Ahora bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar para calcular la variación de entropía en este caso para el refrigerante? Como el refrigerante está sufriendo un cambio de fase, ojo, atención, un cambio de fase, la temperatura permanece constante, es decir, es un proceso isotérmico. Repito, ¿por qué es un proceso isotérmico? Porque el refrigerante está cambiando de estado desde la mezcla líquido-vapor hasta el estado de vapor saturado. Muy bien. Por lo tanto, como la temperatura es constante, para calcular la variación de entropía de este refrigerante se utiliza la siguiente fórmula: el calor dividido entre la temperatura. Ahora bien, este calor está entrando al refrigerante, ¿correcto? El refrigerante absorbe ese calor, por lo tanto este calor para el refrigerante es positivo porque está entrando en el mismo. ¿Y cuánto vale ese calor? Ese calor vale 160 kJ. Y debemos dividirlo entre la temperatura a la cual se encuentra el refrigerante. ¿Cuál será esta temperatura a la cual se encuentra nuestro refrigerante? Bueno, como se trata de un cambio de estado, ya sabemos que esa temperatura no es más que la temperatura de saturación a la presión a la cual se encuentra el refrigerante, que en este caso es de 140 kPa. Vamos a ir a la tabla del refrigerante R134A de unidades internacionales y vamos a observar cuál es esta temperatura. En pantalla se visualiza la tabla del refrigerante R134A entrada por presiones, porque lo que conocemos es la presión. Ubicamos la presión de 140 kPa, la cual está destacada en amarillo, obsérvese acá.
Y vamos a leer justo al lado la temperatura de saturación, la cual es de menos 18,77 grados centígrados. Vamos a tomar nota de ella en pizarra. La temperatura a la cual se encuentra nuestro refrigerante es de menos 18,77 grados centígrados. Y en este momento quiero hacer un breve paréntesis. Esta temperatura funciona para lo que está sucediendo, es decir, el refrigerante se encuentra a menos 18,77 grados centígrados. Obsérvese que esta temperatura a la cual se encuentra el refrigerante es menor que la temperatura a la cual se encuentra el espacio a refrigerar. Es decir, el espacio a refrigerar se encuentra más caliente, a mayor temperatura, y justamente como el espacio está más caliente que el refrigerante, tiene perfecto sentido que el calor fluya desde este cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Muy bien, continuemos. Atención a lo siguiente, ya que también es muy importante. Para utilizar la fórmula de entropía, la temperatura siempre debe estar en unidades absolutas. Por lo tanto, debemos sumar 273 para llevar de grados centígrados a Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura de nuestro refrigerante en unidades absolutas es igual a 254,23 Kelvin. Y este valor es el que debemos sustituir acá en la fórmula, 254,23 Kelvin, para poder aplicar el cálculo de la variación de entropía de nuestro refrigerante. Y así, la variación de entropía de nuestro refrigerante es aproximadamente igual, vamos a dividir 160 kJ entre 254,23 Kelvin. Esto genera un resultado aproximado de 0,63 kJ por Kelvin. Obsérvese que el resultado es positivo. Es decir, la variación de entropía de nuestro refrigerante ha aumentado. ¿Pero por qué ha aumentado? Porque claro, está recibiendo calor de los alrededores, es decir, del espacio a enfriar. Genial. Avancemos ahora al apartado B de nuestro ejercicio. En el apartado B de nuestro ejercicio se nos solicita la variación de entropía del espacio a enfriar. Este espacio destacado en verde. Pero el enunciado nos informa que este espacio se conservará a una temperatura constante de menos 10 grados centígrados. Por lo tanto, como la temperatura permanece constante, es decir, es un proceso isotérmico, la fórmula válida para calcular la variación de entropía de ese espacio será el calor dividido sobre la temperatura de dicho espacio. Ahora bien, se visualiza claramente que el calor de 160 kJ está saliendo de ese espacio y cuando el calor sale es negativo. Mucho cuidado con ese detalle. Cada vez que el calor salga es negativo y cuando el calor entre a una sustancia será positivo. Por lo tanto, esto es igual a menos 160 kJ, que es la cantidad de calor transferida, dividido entre la temperatura del espacio. Pero ojo, recuerda que esta temperatura siempre debe estar en unidades absolutas. Por lo tanto, la temperatura de nuestro espacio, la cual es menos 10 grados centígrados, debemos llevarla a Kelvin. ¿Cómo? Sumando 273. Por lo tanto, la temperatura en unidades absolutas de nuestro espacio a enfriar es de 263 Kelvin. Valor que vamos a sustituir acá en nuestra fórmula, 263 Kelvin. Muy bien, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía del espacio a enfriar toma un valor aproximado de menos 0,608 kJ por Kelvin. Obsérvese que esta variación ha dado negativa, es decir, la variación de entropía del espacio enfriado disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque claro, está saliendo calor de dicho espacio. Continuemos al apartado C de nuestro ejercicio, donde se nos solicita calcular la variación de entropía del universo. Para esta situación, ya sabemos que la variación de entropía del universo no es más que la suma de la variación de entropía del refrigerante más la variación de entropía del espacio a enfriar, ¿correcto? ¿Cuál fue el valor de la variación de entropía del refrigerante? Acá está destacado dentro del ejercicio. Este fue positivo y vale 0,63 kJ por Kelvin. ¿Y cuánto vale la variación de entropía del espacio a enfriar? Vale menos 0,608 kJ por Kelvin.
Al efectuar esta sencilla diferencia en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía del universo toma un valor de 0,022 kJ por Kelvin. Obsérvese que el resultado ha dado positivo. Es decir, la variación de entropía del universo se incrementa, crece, ya que ha dado positivo. Por lo tanto, este proceso satisface la segunda ley de la termodinámica. Recuerda que la segunda ley de la termodinámica nos menciona que la variación de entropía del universo siempre debe ser mayor o igual que cero, es decir, siempre debe ser positiva. En caso que nos dé negativa, es simplemente porque el proceso es imposible, ya que se estaría violando la segunda ley de termo. Excelente. Avancemos ahora al apartado D de nuestro ejercicio. Apartado D. Se nos interroga qué sucede con la variación de entropía del universo, que por supuesto ya sabemos que la variación de entropía del universo no es más que la variación de entropía del refrigerante más la variación de entropía del espacio a enfriar. Pero ahora, ojo, atención, se nos indica que el refrigerante no está entrando a una presión de 140 kPa, no. Obsérvese el enunciado. Está entrando a una presión de 240 kPa. La presión ha cambiado. Vamos a anotarla. La presión de trabajo es de 240 kPa. Ya sabemos que con esta presión nos vamos a dirigir a la tabla del refrigerante, a la tabla saturada del refrigerante entrada por presiones, para dar lectura a la temperatura de saturación. Vamos a ello. En pantalla se visualiza la tabla de refrigerante entrada por presiones. Ubicamos la presión de 240 kPa, la cual está destacada en verde, y al lado leemos la temperatura de saturación. Ahora la temperatura de nuestro refrigerante, al haber aumentado la presión, es de menos 5,38 grados centígrados. Vamos a tomar nota por acá, menos 5,38 grados centígrados. Hagamos un pequeño paréntesis. Al aumentar la presión, la temperatura de nuestro refrigerante ahora se encuentra a menos 5,38 grados centígrados. ¿Será posible que nuestro calor esté fluyendo de un espacio a menos 10 a una sustancia a menos 5? ¿Cuál de las dos se encuentra más caliente? El refrigerante en este caso se encuentra más caliente y el espacio a enfriar se encuentra más frío, porque menos 10 grados centígrados es una temperatura menor que menos 5,38 grados centígrados. Por ello, y ya sabemos que es imposible que el calor fluya de manera natural desde un espacio frío a un espacio caliente. Por lo tanto, de seguro, podemos intuir que este proceso violará la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, continuemos. Como ya sabemos que nuestro refrigerante sufre un proceso isotérmico a temperatura constante, ya que sufre un cambio de estado, la variación de entropía de nuestro refrigerante se calcula simplemente como el calor dividido sobre la temperatura. Ahora bien, ese calor está entrando al refrigerante y vale 160 kJ dividido entre la temperatura de nuestro refrigerante. Pero ya sabemos que esa temperatura a la nueva presión de trabajo ahora vale menos 5,38. Pero ojo, siempre la temperatura en la fórmula de la variación de entropía debe estar en unidades absolutas. Por lo tanto, la temperatura de nuestro refrigerante será de menos 5,38 más 273. Esto para llevarla a Kelvin, y esto genera como resultado 267,62 Kelvin. Esta es la nueva temperatura absoluta de nuestro refrigerante con la nueva presión de trabajo. Vamos a colocarla por acá. 267,62 Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, este cociente, esta división, se obtiene que la variación de entropía de nuestro refrigerante ahora toma el valor aproximado de 0,5978 kJ por Kelvin. Muy bien, ahora vamos a verificar si este proceso satisface la segunda ley de la termodinámica. Vamos a subir este valor para continuar trabajando. Por lo tanto, la variación de entropía del universo con la nueva presión de trabajo de 240 kPa, ojo, recuérdese que la presión aumentó para el apartado D de nuestro ejercicio, ahora es, ¿cuánto vale la variación de entropía de nuestro refrigerante? Ahora vale 0,5978 kJ por Kelvin.
Y la variación de entropía del espacio a enfriar sigue siendo la misma porque la temperatura es de menos 10 grados centígrados. Y el calor está saliendo y su valor ya conocido es menos 0,608 kilojoule por Kelvin. Acá se puede visualizar en la zona destacada en verde del espacio a enfriar. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía del universo para esta nueva presión toma un valor aproximado de menos 0,010 kilojoule por Kelvin. Obsérvese que el resultado ha dado negativo. Y por supuesto, la segunda ley de la termodinámica nos exige que la variación de entropía del universo siempre sea positiva. Pero no nos dio positiva. Nos acaba de dar negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto viola la segunda ley. Y si viola la segunda ley, este proceso no es posible, es un proceso imposible. Tal como ya lo habíamos intuido cuando te comenté la nueva temperatura del refrigerante con respecto a la temperatura del espacio a enfriar. ¡Excelente! Finalicemos nuestro video analizando el apartado E de nuestro ejercicio. En el apartado E de nuestro ejercicio se nos solicita de nuevo el cálculo de la variación de entropía del universo bajo las nuevas condiciones de trabajo. Primero, recuérdese que la variación de entropía de este universo o la variación de entropía total no es más que la variación de entropía del refrigerante más la variación de entropía del espacio a enfriar. Ahora bien, las condiciones de trabajo del refrigerante han cambiado. Y quizás te preguntes, ¿pero de qué forma? Bueno, recordemos el enunciado. En el apartado S nos indica que ahora el refrigerante cambia del estado de líquido saturado a vapor saturado directamente, a la misma presión del enunciado de 140 kPa. Además, se nos interroga sobre qué cantidad de calor es transferida en este caso. Muy bien, regresemos a la pizarra. Por lo tanto, la presión de trabajo es de 140 kPa. Y en este caso, nuestro refrigerante cambia del estado de líquido saturado al estado de vapor saturado. En las tablas, líquido saturado se conoce como F. Y el estado de vapor saturado se identifica con la letra G. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesor, sabemos que en este cambio de estado la temperatura permanece constante. Eso es correcto, es verdad, permanece constante. Por lo tanto, la variación de entropía de nuestro refrigerante se debe calcular como el calor, el cual no conocemos, ya que se nos interroga en el apartado E sobre qué calor es transferido en esta situación, dividido sobre la temperatura de nuestro refrigerante. Y por supuesto, como no conocemos el calor, entonces ¿cómo podemos calcular la variación de entropía de nuestro refrigerante? Atención a lo que a continuación voy a explicar. Como el cambio de estado se sucede desde líquido saturado, obsérvese acá, hasta vapor saturado, en este caso la variación de entropía de nuestro refrigerante no es más que la variación de entropía F sub G. Y recuerda que la variación de entropía F sub G no es más que S sub G menos S sub F. Es decir, el estado final es vapor saturado y el estado inicial es líquido saturado. Y este valor se puede leer directamente de la tabla, conociendo por supuesto la presión de trabajo, que en este caso es de 140 kPa. Vamos a la tabla. Fija tu atención en la presión de 140 kPa, la línea destacada en amarillo. Si nos ubicamos en la columna de entropía, acá al final, S sub Fg para esa presión vale 0,83368 kJ sobre kilogramos Kelvin. Recuerda que todos estos valores vienen por unidad de masa, por eso es que vienen kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Vamos a tomar nota de este valor. Para una presión de 140 kPa, se conoce que la variación de entropía de nuestro refrigerante es de 0,83368 kJ sobre kilogramos Kelvin. Vamos a abrir más espacio en nuestra pizarra para continuar trabajando. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero profesor, esta variación de entropía está por unidad de masa. Es una entropía específica. ¿Cómo la puedo transformar a kilojoule por Kelvin? Muy fácil, observa. La variación de entropía F sub G de nuestro refrigerante será igual a la masa, la cual es conocida, recuerda que vale 1 kilogramo, observa acá la esquina superior izquierda de la pantalla, multiplicada por la variación de entropía del refrigerante dada en la tabla.
Por lo tanto, la variación de entropía de nuestro refrigerante no es más que ¿cuál es la masa que circula por el serpentín? 1 kilogramo. Multiplicada por delta su Fg, que vale 0,83368 kJ por cada kilogramo Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo. Por lo tanto, la variación de entropía de nuestro refrigerante no es más que 1 por este valor, es decir, 0,83368 kJ por Kelvin. Y listo, así hemos obtenido la variación de entropía de nuestro refrigerante. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Y ya hasta ahora estamos en plena capacidad de calcular la variación de entropía de nuestro universo bajo estas nuevas condiciones de trabajo. ¿Cuánto vale la variación de entropía de nuestro refrigerante? La hemos obtenido de la tabla. Esta vale 0,83368 kJ por Kelvin. ¿Y cuánto vale la variación de entropía del espacio a enfriar? Bueno, como nuestro espacio se mantiene a menos 10 grados centígrados, esta vale menos 0,608 kJ por Kelvin. Obsérvese que las unidades de estos valores es la misma, kilojoule Kelvin, kilojoule Kelvin. Es decir, acá no puede existir kilojoule sobre kilogramos Kelvin, porque las unidades no serían las mismas y no se podría restar. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía del universo para este caso toma el valor de 0,226 kJ por Kelvin. Resultado positivo, lo cual quiere decir que satisface la segunda ley de la termodinámica, es decir, este proceso es perfectamente posible. Ahora bien, ¿cuál es el calor transferido en este caso? Bueno, para calcular el calor transferido a nuestro refrigerante podemos trabajar de la siguiente manera. Ya sabemos que la variación de entropía de nuestro refrigerante, el cual sufre un proceso de cambio de fase o cambio de estado, por lo tanto la temperatura permanece constante, se puede calcular a través de la fórmula Q, que es el calor que está entrando a nuestro refrigerante, dividido sobre la temperatura. Obsérvese que de acá es bastante sencillo despejar el calor transferido en esta situación. Esta no es más que la variación de entropía de nuestro refrigerante, la cual es conocida, y esta temperatura que está dividiendo pasa a multiplicar por la temperatura a la cual se mantiene nuestro refrigerante. Y recuerda que la temperatura a la cual se mantiene nuestro refrigerante se ubicó en la tabla con la presión de trabajo, con la presión de 140 kilopascal. Esto ya lo hicimos en el apartado A de nuestro ejercicio. De igual manera, te lo coloco en pantalla. Para una presión de 140 kilopascal, la temperatura es de menos 18,77 grados centígrados, que por supuesto la llevamos a Kelvin, y esta nos dio como resultado 254,23 Kelvin. Simplemente sumando 273 a la temperatura en grados centígrados. Por lo tanto, el calor transferido en este caso será igual a ¿cuánto vale la variación de entropía de nuestro refrigerante? Aquí lo tenemos, míralo acá. Este vale 0,83368 kJ por Kelvin, multiplicado por la temperatura a la cual se encuentra nuestro refrigerante, la cual es 254,23 Kelvin, ¿correcto? Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin simplifica con Kelvin, y al efectuar este sencillo producto en una calculadora, vamos a abrir acá espacio para poder escribir nuestro resultado, se obtiene que el calor transferido en esta última situación toma un valor aproximado de 211,95 kJ. Obsérvese que este calor, por supuesto, es mayor que el calor del inciso A, que es 160, porque claro, en este caso estamos pasando desde el líquido saturado hasta vapor saturado. En cambio acá ya nuestra sustancia estaba en mezcla líquido-vapor, y estaba pasando a vapor saturado. Por supuesto, en este caso se necesita menos calor que en este caso, donde nuestra sustancia entró totalmente líquida, no en el estado de mezcla. Evidentemente, en este último caso se necesita mayor calor. ¡Genial!
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.